Bueno, muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Daniel Fernando. Gracias, como siempre, por su puntualidad y su asistencia a esta sesión del día de hoy. El día de hoy abordaremos esta clase denominada Diseño, Implementación y Evaluación de Política Criminal. Será la primera sesión de nuestra maestría en esta clase y estará precedida por el doctor Santiago Vázquez, quien es abogado de la Universidad del Cauca, distinguido con la medalla Camilo Torres, especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario de diferentes universidades del país en posgrados, fiscal delegado ante jueces penales del circuito especializados y autor de varios libros en extinción de dominio y derecho penal. Entonces, doctor Santiago, tiene usted el uso de la palabra, el auditorio es suyo. Cualquier duda o inquietud, yo como siempre los voy a estar acompañando durante toda la clase y pues estoy atento a lo que ustedes requieran. Doctor Santiago, tiene usted la palabra. Gracias, doctor Elmer. Muy buenas tardes. Saludo extensivo a Gustavo y a Daniel. Pues como ya lo señalaba doctor Elmer, soy egresado de la Universidad del Cauca. He escrito un par de libros, cuatro. Me encuentro haciendo mi doctorado, mi investigación doctoral, y llevo en la Fiscalía General de la Nación cerca de 9 años, 6 de los cuales y unos cuantos meses como fiscal, 2 de ellos como fiscal local y 4 como fiscal especializado. Quisiera conocer brevemente a qué se dedica Gustavo y a qué se dedica Daniel, como para conocernos, entrar un poquito en materia y ya nos adentramos al contenido del curso. Gustavo, adelante. Buenas noches, ¿me escucha, profesor? Yo le escucho perfecto, Gustavo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gustavo Andrés Corredor Gutiérrez. Soy de la ciudad de Yopal, Casanares, Llanos Orientales. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga también. Fui inspector de policía de la ciudad de Yopal. Actualmente funjo como personero delegado en asuntos judiciales y policíacos del municipio de Yopal frente a las fiscalías locales en todo el tema y apoyos judiciales que requieran, allanamiento, reconocimientos fotográficos y tema de ley 1801. Bueno, muy pertinente entonces la materia para usted y la maestría. Daniel Fernando, Profesor, buenas noches. Mi nombre es Daniel Fernández Lavarríos, soy abogado de la Universidad de la Gran Colombia, tesista de la maestría en Derecho se le, Penal. ¿Me escuchas? se le fue. ¿Me escuchas? Pero, Ya, sí. ¿Qué ya, es ¿me abogado escuchas? de la universidad? Ahora sí. Soy abogado de la Universidad de la Gran Colombia, soy tesista de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy asesor jurídico de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. He sido litigante, he sido contratista también del sector público y pues ahorita como funcionario público en Nuevas Ligas. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, cuando nosotros hablamos en esta materia, ya sé que pues, no son personas que apenas están adentrando al derecho penal, sino que ya llevan un recorrido importante. Debemos señalar que la política criminal no es solo la reacción penal del Estado, sino que la política criminal es transversal a todo el componente de prevención, investigación y judicialización, juzgamiento y aspectos pospenales o posteriores a la imposición de la pena, como el tratamiento penitenciario y la búsqueda del establecimiento de la garantía de los fines de la pena. Es decir,
la existencia en el deber ser de una resocialización. Y más ustedes que han estado en el sector público, así como privado, pues deben saber la existencia de las últimas leyes de pospena relativas a las mujeres, por ejemplo, a esa protección de carácter reforzado. Sin embargo, cuando hablamos de política criminal, entonces, ¿a qué hacemos referencia? La Corte Constitucional ha establecido que la política criminal es ese conjunto de herramientas diseñadas para prevenir, sancionar y posteriormente tener un tratamiento frente a las conductas. Pero no solo las conductas punibles, sino también toda clase de conducta que altere algunos bienes jurídicos que el Estado ha tenido como relevantes. ¿Por qué? Porque hacen parte del derecho criminal, diríamos en una acepción macro, las contravenciones policivas, el derecho administrativo sancionador y pensemos el derecho administrativo sancionador ambiental, ¿sí? También ahí hay un componente sancionatorio. El derecho sancionatorio como elemento que engloba todas las reacciones del ius puniendi, pero ahora tenemos otra nueva faceta y es que no solo, ¿qué más, doctor Carlos? ¿Cómo le ha ido? Bueno, doctor Santiago, qué bueno verlo por estos escenarios. Por acá con ustedes, doc. Qué bueno, Eh, bienvenido. Estábamos presentándonos, estábamos hablando de la política criminal, entonces em, hoy vamos a hablar bajo esa concepción de que la política criminal es toda herramienta dirigida a prevenir, judicializar, investigar, sancionar y tener un tratamiento post pena. Es decir, la política criminal es una herramienta integral para prevenir no solo las conductas punibles, sino toda clase de transgresión a la norma, entiéndase transgresión a la norma con unos efectos sancionatorios, pero también aquellos dirigidos, piénsense en ustedes, en las reparaciones de índole civil, cuando a través, por ejemplo, pensemos en un delito de lesiones personales, culposas. En su mayoría, ¿qué se trata de hacer? Conciliaciones de orden procesal que terminan a través de una reparación económica y se arregló el problema. Pero van a existir otras intensidades o graduación necesaria dentro del proceso penal o dentro de otros procesos que no va a ser posible una conciliación por fuera de la conciliación que citan, por ejemplo, los fiscales, o no va a ser posible unos beneficios, porque podrán existir dentro de nuestra investigación y judicialización eh, delitos muy complejos. Imagínense ustedes el secuestro, la extorsión, donde la ley 1121 tiene unas prohibiciones de orden legal. En esos casos, así la persona acepte cargos, no tiene rebaja. Así la persona en esos casos de secuestro, extorsión y conexos a estos delitos quiera celebrar un preacuerdo, sí lo puede celebrar, pero no tiene una rebaja, como sucede en la mayoría de los casos. Entonces, la política criminal también y la crítica, y uno de los componentes de esta materia es la evaluación a esta política criminal, es porque en esos delitos el legislador ha establecido que no deben existir beneficios. Pero a una de las conclusiones que se ha llegado por parte de la doctrina es que es el populismo punitivo. Primero, porque Colombia
tiene un sistema de represión penal bastante elevado frente a la privación de ciertos derechos, en particular de la libertad frente a los coasociados, y porque hemos tenido un contexto social y cultural bastante difícil. Imagínense ustedes los años 70, 80, 90, con los carteles de la droga. ¿Qué le tocó hacer el Estado? Crear eh, la denominada justicia sin rostro a partir de estos decretos 2790, el 90, entre otros, eh, en atención a nuestra realidad social. Entonces, la política criminal no puede estar alejada. Incluso en un texto que les voy a enviar eh, sobre la concepción que tiene Roxin, Klaus Roxin, quien falleció en esta semana, en su concepción es que la política criminal y la dogmática penal no pueden estar alejadas de la realidad y el contexto. En ese sentido, como bien sabe uno de nuestros queridos estudiantes, quien fue compañero mío en extensión de dominio ya hace un par de años, es que fruto de eso, ¿qué le tocó hacer a Colombia? Colombia tuvo que sacar, en virtud del decreto 1174 del 88, posteriormente con el decreto ley 30 del 86 y posteriormente con el decreto 2790 del 90, lo que hoy conocemos como la extinción del derecho mínimo. Un producto criollo, autóctono, colombiano, que se expandió por Latinoamérica y que nos ha funcionado más a nosotros. ¿Por qué? Porque es que ha sido fruto de nuestra realidad, que nos tocó decir, al delincuente no le basta que lo manden a la cárcel. Entonces, esa evaluación de esa política criminal, de imponer penas altas, de eh, todo mandarlo a la cárcel, los señores congresistas con un populismo punitivo, aumentemos las penas, penas de castración para violadores, cadena perpetua revisable en el anterior gobierno y declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Y todas estas medidas o paquetes legislativos derivados de qué? De una reacción de lo que piensa la gente. En ese sentido, nosotros y ustedes, como estudiantes de esta maestría, pues van a tener que estudiar algunas de esas políticas públicas. Políticas públicas que, por ejemplo, en el plano del derecho penal económico, el decomiso europeo o la assets forfeiture, que es la pérdida de bienes en el derecho anglosajón, la extinción del derecho de dominio latinoamericana, son fruto también, no solo que se la inventó Colombia, sino que obedecen a políticas públicas de orden globalizado tendientes a generar que el crimen no paga o, como lo llamaba la doctrina Al Capone, hay que seguir el dinero, follow the money. Entonces, para que ustedes vean en este abrebocas que el derecho y en particular la política criminal, ¿qué es? Es política, como lo señala la profesora Nieves Samulans, que les voy a mandar un texto de ella, también muy bueno para la próxima clase. Vamos a leer el capítulo número 3. Es cortico, no se preocupen. Y en ese sentido, pues, ¿qué debe hacer el Estado? La política criminal se orienta a decir qué debe hacer el Estado frente a este aumento de delitos, en dónde se están colocando mayores incrementos punitivos. Y resulta que en los últimos 10 años, en un estudio que también les voy a enviar de las políticas públicas
que inciden en la política criminal, como es la política que hace el Congreso, y a partir de la cual expide leyes que tienen que interpretar todos los operadores jurídicos, pues se han aumentado de manera exponencial los delitos, o más bien, los delitos que abarcan el bien jurídico del orden económico y social. Y para eso también debemos entender que la política criminal se mueve en un contexto económico. Entonces, si nosotros nos trasladamos a la antigüedad, pues, ¿cuáles eran los delitos que le preocupaban a la gente? Los delitos contra la propiedad, porque habían unos mecanismos de subsistencia, en principio incipientes, que algunos se aprovechaban de eso. Y entonces empiezan a surgir ciertas leyes, es decir, se legisla unos intereses, una política criminal en ese sentido, y a medida que va evolucionando el tiempo, entonces, ustedes saben que la política criminal moderna, derivada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, que puso en crisis o en jaque el positivismo, porque ahora no toda norma o no toda contrariedad de la norma va a generar un delito, ¿sí? Recuerden que Karl Arens, eh, uno de los doctrinantes del sistema nazi, que se señalaba que el bien jurídico a proteger o el bien jurídico que se protegía, pues era el sano sentimiento del pueblo alemán. Y los judíos, como no eran alemanes de sangre o de esa línea, porque no me gusta decir raza, que la raza es solo una, podían matar a los judíos. Y era legal. Entonces, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y a raíz de que perdió Alemania, es decir, el mundo se impuso y le impuso los castigos a los alemanes, van a surgir el estado de bienestar, el welfare state, que tiene incidencia en la política criminal, dado que a partir de ahí, por ejemplo, se empieza a legislar en temas laborales, de seguridad social y también empiezan los delitos por esa rama, corrupción privada, entre otros. Y actualmente, en los últimos 30 años, empezamos a observar el incremento o el incremento del Código Penal a partir de unas disposiciones normativas, unos nuevos delitos que tienen que ver con el orden económico y social. Ahora, ¿qué le interesa al Estado social y democrático de derecho en el mundo? Una adecuada tributación. Y fíjense ustedes lo que sucede en España. En España no tienen la criminalidad que tenemos nosotros, sino que allá persiguen, la hacienda persigue a toda costa que le paguen los impuestos y si no, están los procesos penales. Fíjense ustedes las condenas y las conciliaciones que han tenido que hacer jugadores de fútbol como Messi, Falcao también, Shakira, Piqué, entre otros. Fíjense ustedes también la constante preocupación ahora por lo que Ulrich Beck ha denominado la sociedad del riesgo. Entonces estamos en una sociedad postindustrial a partir de la cual hay unos nuevos riesgos que hay que mitigar y entonces el derecho penal y la política criminal van a empezar a moverse, a flexibilizarse. El derecho penal clásico que conocemos empieza a flexibilizarse. Hay unas críticas frente a esto, pero lo cierto es que el mundo está cambiando. Y el mundo cambia en atención a las políticas que se formulan y por ello la política criminal no está exenta de esos cambios. Puntualizado ahí, ahora sí, Edwin Osorio, muy buenas noches.
Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está Edwin? Si se presenta, por favor. Claro que sí, doctor. Muy buenas noches para todos, compañeros. Y para usted, soy abogado, soy docente catedrático acá en la ciudad de Manizales con la Escuela de Policía. eh, Soy abogado litigante y especialista en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, a ver. Laura Aguirre, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Yo soy Laura Aguirre, de profesión economista, administradora pública. Soy policía en la Dijín, trabajo en la Dijín, soy capitán de la policía, trabajo en la Dijín en el equipo investigativo para la justicia penal, militar y policial. Doctora, atenta a la clase. Bueno, muchas gracias, Laura. Y finalmente, doctor Carlos, preséntese. Muy amable para mis compañeros. Mucho gusto, buena tarde, ya iniciando este tercer semestre. Carlos Javier Gutiérrez, doctor Santiago, en este momento estoy en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Estoy asignado a la ciudad de Florencia, Caquetá, desde el 24 de enero del 2025. Y pues aquí, profe, atento em, a todas sus enseñanzas que estoy seguro van a ser muchas. Gracias, doctor Carlos. Nos lo tienen lejos, doc. Jefferson Mesa, ahí veo que se conectó. Hola, muy buenas noches para todos. Eh, Me presento, Jefferson Mesa, soy profesional en criminalística, también soy técnico en fotografía y video. Actualmente me desempeño como profesional en el área de investigación de incidentes de incendios, explosiones y NBQR del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Florida Blanca. En pocas palabras, pues me desempeño como investigador de incendios. Gracias, Jefferson. Bienvenido. Gracias. Mario Anturi. Doctor, hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Mario Andrés Arturo, soy abogado. En este momento me desempeño como profesional de la Contraloría General de la República en el área de regalías. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Ya que se presentaron, fíjense ustedes que otras áreas que aborda la política criminal son, por ejemplo, políticas criminales alternativas de reacción penal. Y esa política criminal reactiva, por ejemplo, autores que han escrito sobre el derecho penal mínimo, Alexandro Barata, fíjense que una reacción de política criminal alternativa, es decir, no ordinaria como la que conocemos, son las jurisdicciones especiales. La jurisdicción penal militar tiene unos componentes y unas sanciones en el Código Penal Militar. Tenemos la jurisdicción especial indígena, la jurisdicción especial para la paz, tenemos justicia y paz, y son modulaciones alternativas a una respuesta del castigo. No siendo más el objeto de esta pequeña introducción, vamos a arrancar con lo principal, el origen, porque si no hablamos del origen, pues no vamos a, digamos, llevar un recurso eh, importante. Doctor Elmer, ¿será que usted me puede regalar la posibilidad de compartir pantalla? Ya, Sí, señor, ya. listo. ¿Me confirman los compañeros si están observando la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, bueno. Les voy a recomendar
dos libros que son fruto de esta presentación. Se llama ¿Cómo nacieron los derechos humanos? Volumen 1 y ¿Cómo nacieron los derechos humanos? Volumen 2. Escritos por el profesor doctor Ricardo Rabinovich Berman. Pareciera ser que desde el punto de vista antropológico siempre ha existido el delito. Pareciera ser que desde que existe la humanidad ha existido delito. Los que estudiaron derecho penal romano pueden haber escuchado el aforismo ubi societas, ubis ius, ubis homine, ubis societas et ubit homine. Donde hay sociedad, hay derecho. Donde hay derecho, hay hombre. Donde hay hombre, hay sociedad. Y entonces, el derecho como cuerpo de regulación social por la interrelación de hombres, pues parece que surge dado que tenemos disparidad de pensamientos, disparidad de acciones y también tenemos muchas formas de manifestar nuestra voluntad. En ese sentido, cuando leemos la Biblia, para iniciar desde un contexto bíblico, encontramos el primer delito, ¿sí? Pero también antes de eso tenemos una infracción, diríamos hoy, de carácter administrativo, o lo que fue mucho tiempo la pena de destierro. Porque cuando Adán y Eva comen del fruto del conocimiento o del bien y del mal, Dios los juzgó. Dios, como supremo ser, los juzgó porque les había dado un mandato. Y ese mandato fue desconocido. ¿Y cuál fue la sanción? Salir del Edén. La sanción a Eva fue tener hijos, pero tener hijos con dolor. Y por su parte, Adán tenía que trabajar, ¿sí? Trabajar la tierra y proveer el sustento de su familia. Parece ser entonces esta fue la primera infracción que se cometió por parte de la humanidad, ¿sí? Que tuvo unas consecuencias. Fíjense ustedes, el efecto sancionatorio es una consecuencia, un castigo, la imposición de un mal. Y durante la Edad Media, y hablo de toda la Edad Media, es decir, desde el 486 hasta 1453, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, el destierro era una pena, es decir, tenía un carácter penal. Pero luego, no obstante ser desterrados, conocer lo que había pasado, pues Adán y Eva procrean, tienen dos hijos, posteriormente otro que reemplaza a Abel, que se llama Set, y surge el primer delito de sangre, el asesinato de Caín a Abel, porque la ofrenda que había realizado Abel había agradado más a Dios que la que había realizado Caín. En ese sentido, pues Caín, lleno de ira, mata a su hermano. Y se representa entonces cómo, desde la concepción judio-cristiana, nosotros tenemos la Bejirá Hofshif o el libre albedrío. Es decir, Dios
nos ha dado la facultad de contrariar incluso los preceptos dados por el mismo Dios. Y entonces tenemos la facultad de actuar en nuestra vida. Libertad pues que nos da Dios, de acuerdo a la explicación judeocristiana. Pero también en el Génesis vamos a encontrar no solo el destierro, no solo la desobediencia de Adán y Eva a Dios, sino también la existencia de delitos de orden económico. De orden económico. Y esa historia ustedes la van a encontrar en la historia de Jacob, que posteriormente sería llamado Israel. Resulta que Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Esaú era el primogénito a quien le transferían la bendición. Sin embargo, Jacob, junto con su madre, engañaron al padre, se vistió como su hermano y la bendición fue proferida sobre Jacob. Su hermano Esaú, al enterarse de ello, fíjense, ahí hay un hurto, un delito de hurto, la bendición económica, espiritual, financiera. Y entonces Jacob huye y se va a donde su tío, Labán. Y Labán, y en ese trayecto conoce a una mujer muy hermosa, según dice la Biblia, que era Raquel. Y trabajó 7 años a Labán, es decir, le trabajó a su suegro para que lo dejara casar con Raquel. Pero cuando se iban a casar, le hicieron moñona. Lo casaron con la hermana mayor, con Lea. Y la Biblia señala que Lea no es que fuera muy bonita. Entonces, le tocó trabajar otros 7 años para poderse casar con la mujer que amaba, con Raquel, es decir, su suegro lo estafó. Pero fíjense que Jacob había estafado y le había robado la bendición a su hermano, luego es estafado, y Jacob trabaja este tiempo, estos 14 años, y dice, ya es hora de independizarme, y cuando se va a independizar, tiene un gran rebaño, y le dice a su suegro, mire, estas son las ovejas, yo ya me voy. Llega su suegro y sus cuñados y se roban las ovejas, las esconden. Nuevamente lo hurtan y le toca trabajar 5 años más para volver a tener un rebaño importante y finalmente independizarse. Y a partir de ahí surge la historia del pueblo de Israel. Pero ¿cómo surge? Fruto del delito, de lo que hoy conoceríamos nosotros, delitos contra el patrimonio económico. Entonces, fíjense que el delito pareciera ser tan antiguo como la misma humanidad. En la mitología griega, en la mitología griega, también observamos los delitos de sangre y la forma como se aplicaban las sanciones. En la mitología griega observamos el asesinato de los hermanos de Zeus por Cronos. Les arrancaba la cabeza, así como ustedes ven en esa pieza. Y en los delitos económicos también vemos que a la par del delito de sangre, fíjense ustedes, delito de sangre y delito económico, ha estado siempre relatado en la historia de la humanidad,
La mitología griega no es la excepción y aquí está la historia en materia de delitos económicos, la historia de Prometeo o Prometeus. Prometeo era un titán, benefactor y amigo de la humanidad, que hizo dos cosas y por eso fue sancionado. Primero, decidió engañar al supremo dios del Olimpo, es decir, Zeus, mostrándole dos platos. El primer plato, o en esa bandeja, disfrazó de una bonita apariencia el sebo de la carne con unos huesos secos y vistió de forma horrible la carne que estaba buena. Y le dijo a Zeus que escogiera qué era, qué plato iban a comer los dioses y qué plato iban a comer los humanos. Zeus, guiado por la apariencia de las cosas, como son en el Olimpo, escogió el sebo y los huesos y le dejó a la humanidad la posibilidad de consumir carne. No obstante ello, y de manera muy heroica, posteriormente Prometeo decide hurtar en una cañeja o en un arbusto, ustedes lo pueden leer en la mitología griega, robar el fuego del Olimpo, que era solo de los dioses, y bajarlo a la tierra y se lo entregó a los hombres para que pudieran cocinar y cocer sus alimentos. Y eso enfureció a Zeus en gran manera, que condenó a Prometeo siempre, de por vida, a una parte alta de la montaña en la cual cada día un águila venía a sacarle los intestinos, como ustedes la observan en la parte derecha de la presentación, para hacerle entender que él había quebrantado los preceptos de la dique. ¿Y qué era la dique para los griegos? Era el orden universal de las cosas, el cosmos, y que él había quebrantado ese orden universal porque el fuego era del Olimpo, era de los dioses y no de la humanidad. De manera que entonces castigó a la humanidad de por vida, castigó, perdón, a Prometeo de por vida, haciéndole recordar su falta, su infracción al orden universal de las cosas, a partir de que esa águila todos los días le carcomiera sus entrañas, se desangrara y nuevamente, como era un titán, al otro día ya se había regenerado y nuevamente volviera a carcomer. Es decir, recordarle todos los días de su vida su falta. Esto nos enseña que en la mitología griega, fíjense, estamos hablando hace más de 3000 años en la humanidad, ya existían en la concepción del delito o se tenía una política criminal más bien de carácter retributivo. Es decir, Prometeo no iba a hacer un tratamiento penitenciario, no se iba a resocializar porque todos los días le recordaban su daño. Es decir, como se dice coloquialmente, darle en la llaga. Y en ese sentido, pues observamos con estos dos ejemplos en la mitología griega y en la tradición judio-cristiana cómo delitos de sangre y delitos económicos son puestos de relevancia desde los primeros tiempos de la humanidad.
Platón. Platón nos señala por qué delinquen las personas. Y nos señala que, recuerden que Platón, un filósofo que busca un mundo ideal, el mundo de las ideas, señala que las personas que cometen delitos son aquellas que no han tenido acceso a las buenas ideas o denominadas las eudoi kaloi. Y por tanto, señala que el castigo no puede ser la violencia, sino que la pena debe ser una que le recuerde esas ideas buenas. Fíjense ustedes que eso hoy lo tenemos. Hoy lo tenemos con el tratamiento penal para adolescentes, cuyo eje fundamental es la restauración y la garantía de los derechos del menor, donde la privación de la libertad es la última ratio y donde las penas en los delitos extremadamente graves son de 8 años y otras son de 5 años de prisión, con una posibilidad de revisión periódica de la pena impuesta a los menores, de acuerdo a los artículos 176 y siguientes de la ley 1098, se me fue el año en este momento. Y entonces, mis queridos colegas y estudiantes, ese castigo que señala Platón, pues ¿quién le podía recordar las ideas buenas al infractor? Los filósofos. Porque el castigo, señalaba Platón, no es dañar a alguien, porque eso no está acorde con la dique. La dique son esos preceptos, ¿sí? Recuerden ese naturalismo, unos preceptos que están en el orden universal del mundo, en el cosmos. Y en ese orden universal del cosmos, pues Platón señala, no debe existir propiedad privada. El Estado debe ser constituido como un ser común, pero como existe propiedad privada, dice Platón, si usted hurta o si usted se apropia de las cosas que no son suyas, debe pagar el doble. Entonces, fíjense que en materia de hurto, ¿cuál era el castigo, la sanción? Pagar el doble. Y eso hoy lo tenemos. Hoy lo tenemos en una norma del Código Civil, que es cuando, por ejemplo, uno de los herederos se gasta el dinero que ha dejado el causante de la herencia, los hermanos pueden demandarlo y debe restituirse el doble. Creo, sanción del 1824. Aristóteles, ¿qué nos va a decir frente a lo que debe concebirse frente al delito, frente al crimen? Arrancamos señalando ubis societas, ubis ius, ubis homine. Donde hay sociedad, hay hombre. Donde hay hombre, hay derecho. Donde hay derecho, hay sociedad. Aristóteles señala que el ser humano es el antropos de la polis. El ser humano no puede ser entendido en un contexto que no sea la comunidad, porque el ser humano es o hace parte de una comunidad, de una polis. Y en ese sentido, Aristóteles va a formular que quien delinque es un ser apolítico, porque el hombre es un animal político, es un animal que vive en sociedad. Y postula la máxima que ustedes conocen, el son politikon, un animal político en el contexto del antropos, del hombre, como integrante u organismo de una sociedad, la polis. Y entonces va a señalar Aristóteles que el delito parte de la voluntad del hombre
y no solo se delinque por necesidad, sino para satisfacer los gustos perversos. Eso se olvidó en la Edad Media, porque se decía que solo los pobres delinquían por necesidad, y eso va a generar, por ejemplo, que eh, a partir de el siglo XX, comienzos del siglo XX, se empiece a hablar de los delitos de cuello blanco, ¿sí? Como una retoma al pensamiento aristotélico. Una de las máximas del pensamiento aristotélico que fueron incorporadas en los textos bíblicos es la usura. La usura, una forma censurable de tráfico de dinero. ¿Por qué? Se pensaba que el dinero no puede hacer más dinero porque está prohibido. En ese sentido, quien presta con tasas de interés a usura, pues está haciendo algo ilegal. Sí, en este caso, sí, algo contrario a la polis, al bienestar de la polis. Antes de la siguiente diapositiva, ¿quién me puede decir cómo se fundó Roma? No participo. Pues, profe, yo no tengo bien la historia, pero tengo que entendido que es por Rómulo y Remo, ¿no? El tema de que ellos dos fundaron y que fueron criados por una loba. Correcto. Los dos hermanos. Rómulo y Remo, dos hermanos, criados por una loba, pero en la traducción era lupa, que era prostituta. Una prostituta los amamantó, porque donde hubiera sido una loba, se los comían, ¿sí? Simplemente, Rómulo y Remo eran parte de lo que diríamos hoy, un grupo delictivo organizado. eh, Eran una guarida de malhechores, de acuerdo a la tradición, y algunos textos que se han escrito, entre ellos la base de referencia que les digo en estos dos libros, cómo se hicieron los derechos humanos. Y entonces va a surgir esta organización que se dedicaban a hurtar y un día deciden fundar Roma. Pero Rómulo mató a Remo, delito de sangre, señores. Pero además, la fundación de Roma se gestó bajo un contexto delictivo. Resulta que esta organización criminal dirigida por Rómulo y Remo invitaron a los sabinos, pueblo aledaño cerca de las colinas de Roma. Quien ha ido a Roma debe saber que hay varias colinas, son 7 colinas, eh, y de hecho se llaman así. Cuando uno está allá, uno mira Google Maps o lo pueden googlear, Roma 6, Roma 5, como las diríamos nosotros, los que vivimos aquí en Bogotá, las localidades. Eh, y en esas colinas donde se fundó Roma, invitan a los sabinos y les dicen, bueno, vamos a fundar una ciudad. Los queremos invitar, quiero que vengan con sus mujeres. Y además de eso, queremos que vengan desarmados porque esto va a ser una fiesta. Y entonces, los sabinos llegan con sus mujeres y sus hijas, y cuando están bien embriagados a altas horas de la noche, estas personas asesinan a muerte a los sabinos, raptan a sus mujeres y sus hijas, las violan, y así surgieron la clase noble de los patricios en la antigua Roma. Es decir, los hijos y los primeros ciudadanos romanos son fruto de
el secuestro, fruto de la violación que hicieron Rómulo y Remo y sus cómplices frente a otro pueblo al que sometieron en una noche embriagando. Es decir, Roma se fundó como precedente bajo el delito. Entonces, si Roma se fundó por unos criminales, ¿cuál debía ser el castigo? ¿Cuál era la política criminal que debía dirigirse hacia el castigo de quien infringiera la ley que establecieran esos delincuentes? Pues entonces, a diferencia de un estado ideal, filosófico, letrado, como Grecia, Roma se funda bajo el marco de que solo es criminia pública, es decir, crimen público, lo que vulnere o lo que vaya en contra de la civitas o la civitas, lo que vaya en contra de la ciudad-estado. Es decir, que va a surgir una figura que ustedes la conocen en el derecho civil como el pater familiae. El pater familia que va a dirimir los conflictos que se den en su gens, porque ustedes saben que hay ciudadanos o personas nec mancipe, no emancipadas, no emancipadas, que están sometidas bajo el dominio del pater familia. Y el pater familia va a resolver los conflictos que se susciten en su familia. Razón por la cual, si el conflicto escala al nivel de la ciudad, eso sí será objeto de una política criminal de la nueva ciudad-estado llamada Roma. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, para los que estén eh, para los que estén interesados, de hecho, hablando de Roma, el año pasado yo saqué mi cuarto libro que se llama Hechos jurídicamente relevantes y delito sexual. Y la imagen es justamente o representa el rapto de las Sabinas como alegoría histórica del surgimiento de Roma a partir de un delito de violación y de secuestro. En este sentido, en el marco de la política criminal que dirigía el Estado romano, si pudiéramos hablar de Estado, hablábamos era la quiguitas, el hurto no era un delito privado, no era un crimen público que interesara a la ciudad-estado, sino que el hurto, fíjense ustedes, con algunas ideas griegas, era reparar al ofendido. Luego de la primera época romana, antes del imperio, surge la ley de las 12 tablas. Y en las leyes de las 12 tablas está el denominado fortum, hurto, donde se imponía pena hasta el 4 veces el valor de la cosa hurtada. Habían importantes ya crímenes de orden económico, los crímenes de falsedad, crimen falsi, falsedades monetarias, documentales, testamentarias. El crimen estelionatus, que era el crimen extraordinario, comprendía lesiones patrimoniales fraudulentas, fíjense. Entonces, en la humanidad siempre han existido delitos de sangre, delitos sexuales y delitos económicos.
¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Cómo se han tratado? ¿Cuál ha sido la política criminal para el tratamiento de esta clase de delincuencia? Fíjense, una de delitos privados y otra de delitos de carácter público. Y aquí surge un antecedente relevante para los apasionados del derecho penal económico y las formas de confiscación. Lucio Cornelio Sila Félix estaba en el Senado, quería restablecerse la república dirigida por el Senado. El Senado jugaba un papel preponderante en la República Romana. No obstante, pues estábamos bajo el imperio. Y en ese sentido, eh, al, al Cornelio enterarse que lo querían derrocar, ordenó asesinar a los senadores que estaban fraguando este delito de traición contra Roma, se entendía, delitos de lesa majestad, y entonces crea la confiscación. Además de ordenar su muerte, ordena que todos sus bienes pasan a las arcas de Roma, creándose la figura de la confiscación como pena ligada a la pena personal, es decir, pena patrimonial y pena personal en una simbiosis. ¿Contra qué? Contra delitos de sedición, de rebelarse en contra del Estado. Y fíjense lo que sucedió con Pompeyo. Se dice que Pompeyo iba saliendo de Sicilia y salía por el mar Mediterráneo y lo secuestraron unos piratas. ¿Los piratas qué hacen? Pues piden dinero, asaltan y entran, y Pompeyo libró serias batallas contra estos, pero nunca los pudo acabar. El mar Mediterráneo era un sitio donde los piratas frecuentaban y saqueaban barcos romanos, griegos, entre otros. Es decir, los delitos económicos, nuevamente, en el plano de la humanidad, vistos de otra forma hoy, pues a partir de esta clase. Julio César. Recuerden que Julio César estaba mm, dirigían tres, el Roma, el triunvirato. Y en el año 74 se dirigía a la isla de Rodas y fue secuestrado en Farmacusa por los piratas. Los piratas le exigieron a Roma 20 talentos. Julio César dijo que él no costaba 20 talentos, sino 50. Finalmente Roma pagó 50 talentos para que dejaran libre a este general romano que gobernó Roma. Se nos escapa de muchos textos, y por eso les recomiendo este texto del día de hoy, el reino de los visigodos. Cuando cae el derecho, cuando cae el imperio romano de Occidente, Europa se fracciona. Ya venía fraccionándose, ¿sí? Porque la caída de Roma simplemente es un proceso, no es un día, no es una fecha en específico. Pero, ¿qué nos dan los visigodos? Cuando tengan el placer de viajar por Europa, pueden ir a Toulouse, pueden ir a Girona, en España, donde eran las principales ciudades, Toulouse, la capital, pero Girona y Barcelona
por la cercanía, eran ciudades muy importantes donde nacieron reyes visigodos y pueden ver un poco la historia de esta civilización. Los visigodos entonces crean un reino en la parte baja de España y parte de Francia, y luego de la fractura del Imperio Romano, eh, hay un contexto de señorío, de feudos, fiordos, y no se tenían derechos, sino que los derechos solo los tenían los señores, los caballeros, porque existía un hort o el honor relacionado a la fama de la persona. Entonces, solo podían reclamar si a una persona la hurtaban, si a una persona la lesionaban, los caballeros, los señores. Es decir, que los vasallos en esa estructura piramidal no podían reclamar derechos. Pero es en este contexto donde hay dos leyes muy importantes, donde podemos evaluar la política criminal. El Código Éurico, hasta 20 sueldos de multas, y la Lex Visigoturum, o la ley del visigodo, donde hablan de el hurto, el fortum, pagando el doble del hurtado. Fíjense, las ideas de Platón. Así las cosas, el guerrero era el único hombre verdaderamente libre. Los labriegos no tenían ningún derecho y no se podían defender. Podían hacer lo que quisieran con ellos. En esa marcha de la historia de la humanidad van a ir surgiendo críticas a esas políticas criminales. Y fíjense la importancia de ello. El fuero de Valpuesta, que fue concedido en el año 804 por Alfonso II, rey de Asturias, se generó una protección en contra de la confiscación. Es decir, confiscar, como diríamos hoy en las propagandas o en las políticas que salen hoy. Confiscación sí, pero no así. La protección de la confiscación para ciertos delitos, no para todos. Luego, el fuero de León de 1020, el pago del doble del hurto, nuevamente, fíjense el doble. La Carta Leonesa de 1188, garantías al debido proceso. ¿El debido proceso hace parte de la política criminal? Por supuesto. El debido proceso es la forma, qué garantías yo voy a tener, y las garantías y las formas procesales son parte de la política criminal, porque son qué garantías tengo yo de defensa, de contradicción, de publicidad, de refutación de los medios probatorios que el Estado me está achacando a mí. Se instituyó entonces, en ese sentido, como regla de debido proceso, la necesidad de que compareciera la persona que estaba siendo procesada. Si la persona no comparecía, hoy diríamos persona ausente, ahí se decía, lo declaramos malhechor y se debe ir ante buenos hombres, es decir, ante buenos ciudadanos de la comunidad, para que se presentase ante los jueces y se sometiera a la justicia. Fíjense que no hasta hace mucho, 50 años aproximadamente, los jueces eran, eh, se decía que los jueces ni siquiera tenían que ser abogados, ni siquiera tenían que haber estudiado derecho hace 50 años, sino que simplemente debían tener un buen concepto en la comunidad. Fíjense, entonces, que eso hace parte de un proceso evolutivo que incluso estaba ahí en la Carta Leonesa de 1188. Asimismo, se consagró como garantía del debido proceso que no me podían violar el domicilio, no me podían destruir o invadir mi casa, ni se cortaran mis viñedos o los árboles, y también
Aquí se traía una sanción que cuando el juez se negara a hacer justicia, fíjense, de negación de justicia por parte del juez, se le obligaba al juez a pagar el doble. Política criminal, ahí está la política criminal. Entonces, la invitación es que desde el punto de vista metodológico que ustedes están viendo en sus tesis o en su trabajo final de maestría, pues hagamos un estudio de algunos de estos fueros, algunos de estas cartas o algunos de estos fragmentos que nos puedan servir para la tesis analizando esa política criminal. Y un reino que me gusta mucho es el reino de los vikingos. Si ustedes se han visto Vikings, la historia es muy parecida a lo que sucedió realmente. Resulta que el sistema de justicia de los vikingos no era un sistema con una función tan retributiva, es decir, no castigaba tanto como las otras o los otros reinos, el reino español, el reino francés, no diríamos el alemán, sino el reino bávaro, ¿sí? Entre otros, reino inglés, pero más bien el reino inglés, pues era el reino de Wessex, principalmente, porque Wessex, la capital del reino no era Londres, no era Londinium, sino Wintercastle, que hoy lo conocemos como Winchester. En ese, en ese contexto medieval, los vikingos, ¿cómo solucionaban sus disputas? Ahí les puse una imagen, la primera. Se hacían de esa forma alrededor y se llamaba la Althing. Se dice que es el origen del parlamento, la cosa de todos, la Althing. Y en una norma que se llamaban las domas de Athelberg del siglo VII, se señalaba que si había un conflicto, se sentaban en comunidad y solucionaban el conflicto y colocaban a las dos partes, ofendido y ofensor. Y el ofensor o el agresor tenía que poner a disposición del ofendido lo que se denominaba el Vergel. Si ustedes separan la palabra Geld y reemplazamos la E por una O, ¿qué dice? Gol. Gold. ¿Qué es gold en inglés? Oro. Oro, Oro. Oro. Y ver, anglosajón antiguo, para los que saben anglosajón antiguo, ver, ver, la W se pronuncia como v, igual que actualmente en el alemán, ver, ¿qué significa? Virilidad, el oro del hombre. ¿Por qué se entendía? Virilidad, hombre, ¿sí? Eh, el valor del hombre, el valor del oro del hombre. Entonces, ¿qué ponían a disposición? Oro, un precio, unos bienes, unas monedas, el Vergelt. Y de hecho ustedes pueden consultar esta historia del Vergelt, no solo en los libros que les recomendé, sino en el libro de Derecho Penal, parte general, del profesor Fernando Velázquez Velázquez. Y ahí también se narra esta historia del Vergel. Entonces, el ofensor ponía de presente al ofendido, ponía de presente, escúcheme un segundito, cierro aquí la puerta.
Y entonces ponían de presente al ofensor, el ofensor al ofendido, el valor del precio en oro. Si la persona decía, esto es muy poquito, no me sirve, y la asamblea, al fin, decía que no, podían esclavizar al ofensor. Incluso cuando se cometían delitos de hurto, los vikingos pensaban que la persona era tan pobre que había robado. Hoy no creo que pensemos esos de nuestros políticos, porque algunos son criados en, en altas alcurnias, y entonces no se aceptaba el geld, el oro. Y esta persona era condenada, digámoslo así, o se le declaraba utlaga. Está aquí abajito, utlaga. Si yo le pongo una O antes de la U, separo UT o UT, que significa out. Out, fuera. ¿Sí? Out, fuera. Y laga se convirtió posteriormente en law, fuera de la ley. Declaraban a ese vikingo ofensor un utlaga y luego de eso lo denominaban Wolf's Head Food. Wolf de lobo, head, cabeza y food de comida. Lo declaraban hombre cabeza de lobo y le ponían un manto con una cabeza de un lobo y lo desterraban. Y ya vamos a ver una historia relacionada con un hombre lobo. O sea, hombre lobo porque había sido declarado Utlaga, ¿no? En el Islendingabud, o sea, en el libro islandés, ustedes saben que los vikingos conquistaron Islandia y llegaron hasta Canadá y el norte de los Estados Unidos. Cuenta que un hombre tenía una propiedad en Blaskogar y había sido declarado Utlaga por matar a un esclavo. La Althing feneció el dominio de ese predio como consecuencia de matar, pasando su tierra al dominio de la Althing, lo que podemos hacer memoria entonces de que es un antecedente remoto del comiso penal o la extinción de dominio latinoamericano. Y hablando de lobos, busquen la historia de San Francisco de Asís y el lobo en la región del Gubbio. En la parte norte de Italia había una región que se llamaba el Gubbio, una ciudad, y cuenta la leyenda entonces que la población del Gubbio estaba muy preocupada, porque había un lobo que estaba molestando a las mujeres, un lobo que estaba robándose la comida, y entonces San Francisco de Asís decide hablar con el lobo. Si yo voy a hablar con un lobo, seguramente no me diga hola, sino que me va a comer. Lo que se dice es que ese lobo era un vikingo que había sido declarado Utlaga y llegó a ese pueblo y necesitaba comer. Entonces, lo que le dice San Francisco de Asís al lobo es que cada casa le daría un día de posada y le darían cena para que él no siguiera cometiendo los delitos. Señores, política criminal. ¿Cómo se tratan los delitos? A través de una conciliación, a través de una ayuda estatal, en este caso, o ayuda de la sociedad. Y esta es la historia de San Francisco de Asís y el lobo. Búsquenlo si quieren. En Italia incluso
cuando hace 2 años que fui a Italia, hay una estatua donde está San Francisco de Asís y el logo, la pueden buscar por internet. En la Edad Media, ¿cómo era el castigo? Castigo era público. Es decir, la política criminal dirigida a castigar públicamente a las personas. Inspirado ello en la religión católica, donde el procesado tenía la oportunidad de arrepentirse y decir la última palabra. Ahí surge justamente el derecho a la última palabra. Por eso, cuando uno va a un juicio, terminan las pruebas la fiscalía y posteriormente termina las pruebas la defensa, incluso así no haya pedido la declaración del procesado, ni siquiera la tiene que pedir, el procesado puede decir, yo quiero hablar. El derecho a la última palabra. En la Edad Media, la tortura era un medio de prueba, porque era el medio a través del cual se llegaba a la verdad. La tortura entonces se podía hacer con diferentes grados para llegar a ese fin. La Inquisición medieval dictaminó miles de métodos para ejecutar a las personas, seguramente, pero con una finalidad religiosa. Fíjense que ustedes en las cacerías de brujas que se hacían, sobre todo en la parte baja de Europa, donde más se sufrió por esos eventos y donde mayormente quemaron fue mujeres, fíjense la política criminal machista, se pensaba, ¿por qué mataron a más mujeres? ¿Ustedes saben? Laura, ¿tú por qué crees? ¿Por qué mataron a más mujeres brujas y no a brujos hombres? Mm, Esto, no sé, porque pues por la limitación, digamos que en ese tiempo tenían las mujeres frente a participación en los diferentes escenarios políticos, sociales y demás, entonces pues ese tema implicaba que ellas tengan más conocimiento, porque en el fondo pues era eso, la catalogación de brujas, No. frente a que un hombre no era tanto problema. Bueno, mataron a más mujeres que a hombres, porque se pensaba que como la mujer fue la que se dejó engañar primero de la serpiente y después la mujer engañó a Adán o convenció a Adán, la mujer estaba más cerca del mal que el hombre. Además, que la mujer era un ser inferior al hombre, porque Dios creó a Adán del polvo, pero a la mujer la crearon de una costilla, es decir, de una parte inferior del hombre. Ese era el pensamiento machista, sexista que tenían en la Edad Media. Y por eso decían que la mujer estaba o era más proclive a el delito. Y por eso mataron fue casi a mujeres. Hombres casi no se vieron. Esa es la razón. Ahora, las formas de ejecución dependían de la estructura social. A los nobles los decapitaban, a otros los quemaban, los colgaban, los que no eran nobles. Y por eso la Revolución Francesa, fíjense, tiene una nueva política criminal. La política criminal, bajo los tres principios, igualdad, libertad y confraternidad, dirigida a igualar o a que todo hombre tenía los mismos derechos y que ningún hombre era superior o inferior al otro. En ese sentido, guillotina para todo el mundo.
Es decir, la guillotina fue un instrumento de igualación social. Uno diría, no, le mandan a las personas una cuchilla y queda grave, pero fue un instrumento de igualación social. Fíjense, una política criminal frente a la sanción final, a cómo se aplica la sanción. En este caso, la pena de muerte. Por muy ilustrados y todo, había pena de muerte. Establecieron la pena de muerte, que ya existía, sí, pero en un nivel de igualación social. Fíjense entonces cómo los principios y transformaciones graduales en el mundo van a mostrar una transformación de la política criminal fruto de un diseño. ¿Y cuál era ese diseño? Un diseño político orientado por la Revolución Francesa. Quiero preguntarles, ¿vamos bien hasta acá? Sí, señor. Listo. Para ir concluyendo, escúsenme un segundito. Sí, me quedan dos diapositivas. Para ir concluyendo, eh, dentro de esta pena de la guillotina, también la Santa Inquisición, por ejemplo, este padrecito Torquemada, ustedes lo pueden ver en la película Assassin's Creed, aparece, ponía de presente que las personas cuando eran condenadas por la Santa Inquisición vendían los bienes, se insolventaban, los pasaban a terceros, es decir, lo que hoy tenemos como el lavado de activos. Y el lavado de activos en la Edad Media era fruto o se originó en los denominados mercaderes, los cuales prestaban a usura, que era prohibido. Regularmente los préstamos lo hacían los judíos, constituyéndose el origen del lavado de activos que hoy conocemos, es decir, una reorientación a la política criminal. En este sentido, queridos compañeros, colegas y estudiantes, hemos terminado por el día de hoy. Eh, si gustan, alguno de ustedes, me imagino que ya tienen un grupo condensado, les voy a mandar unas lecturas de libre lectura, pero sí, eh, el capítulo 3 sobre la política criminal actual de la profesora doctora Nieves Samulans. Lo vamos a leer para la siguiente clase, que será objeto de exposición y de tratamiento en nuestra clase, pero entonces quiero que vengan leídos de ese tema. No es largo, son 30 páginas, entonces sobradamente lo pueden leer. Entonces les voy a compartir por aquí mi teléfono celular para que me escriban y yo le comparto a alguno de ustedes el texto. Les agradezco mucho y les deseo una feliz noche y que descansen. Nos vemos el 13. Tenemos clase. Muchas gracias, doctor Santiago. Un placer. Profe, buenas Bueno, noches. que esté muy bien. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. No, a ustedes que estén bien. Feliz noche.